Muy buenas para cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Doy gracias a Dios por permitirme compartir una vez más este tiempo de reflexión alrededor de su palabra. Mi deseo es que donde quiera que usted se encuentre, el Señor fortalezca su corazón y renueve su confianza en Él. Vivimos en un mundo donde cada día parece traer un nuevo motivo de preocupación. Las noticias hablan de conflictos, enfermedades, dificultades económicas e incertidumbre. Muchas familias atraviesan momentos complicados y no son pocos los creyentes que, aún amando al Señor, se preguntan: ¿cómo puedo seguir confiando cuando las circunstancias parecen ir en contra de mí? La respuesta no está en nuestras fuerzas ni en nuestra capacidad para resolver los problemas. La respuesta siempre ha estado en Cristo y en la fe que ponemos en Él. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos nos dice, ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no significa ignorar la realidad. La fe tampoco consiste en pensar de manera positiva para convencernos de que todo saldrá bien. La fe bíblica es mucho más profunda. Es confiar en un Dios aun cuando todavía no vemos la respuesta. Es descansar en sus promesas aunque nuestros ojos aún no contemplen el cumplimiento. El apóstol Pablo expresó esta verdad con palabras muy sencillas, pero llenas de poder. Porque por fe andamos, no por vista. Ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Qué diferencia hace vivir de esa manera? La mayoría de las personas toman decisiones basándose únicamente en lo que ven. Si las circunstancias son favorables, tienen esperanza. Si todo parece difícil, pierden el ánimo. Ahí se usted los ve decaídos. Pero el creyente está llamado a vivir de una forma diferente. Nuestra confianza no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de aquel que gobierna sobre todas las cosas. Quizás hoy usted está enfrentando una prueba que parece demasiado grande. Tal vez ha orado muchas veces por la salud de un ser querido, por la restauración de su matrimonio, por un empleo o por la salvación de un hijo, y todavía no ha visto la respuesta que esperaba. En esos momentos es fácil pensar que nuestra fe es demasiado pequeña. Y precisamente aquí encontramos una de las enseñanzas más hermosas de Jesús. Muchas veces creemos que el problema es que no tenemos suficiente fe. Nos comparamos con otros creyentes. Escuchamos testimonios extraordinarios y pensamos que Dios solo obra en quienes poseen una fe gigantesca. Pero Jesús nunca dijo eso. En el Evangelio de Mateo leemos estas palabras: si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Ahí en Mateo capítulo 17, versículo 20. Yo tenía un llavero en donde tenía una pequeña semilla de mostaza. Ahí estaba pegada en el llavero y de repente, como siempre lo estaba usando, se me cayó la semilla y se me perdió. Pero eso me estaba diciendo que, acordándome de esa pequeña semilla, que el Dios que amparaba todas las cosas es el que sostenía mi vida. Ahora, pensemos por un momento en ese pequeño grano de mostaza. Es una de las semillas más pequeñas que se conocían en aquella época. Cualquiera podía pasar junto a ella sin prestarle atención. Sin embargo, dentro de esa diminuta semilla había vida y un enorme potencial. Así sucede con nuestra fe. Lo que produce los milagros no es el tamaño de nuestra fe. Lo que transforma las circunstancias no es la cantidad de confianza que logramos reunir. El verdadero poder pertenece a Dios. Nuestra fe simplemente nos une a Él. Es como una mano pequeña que se aferra a una mano infinitamente más fuerte. Y esa verdad cambia completamente nuestra perspectiva. Porque ya no necesitamos preocuparnos por tener una fe perfecta. Lo que necesitamos es poner nuestra confianza en un Dios perfecto. Hay un pasaje que siempre conmueve mi corazón. Un padre desesperado llevó a su hijo enfermo delante de Jesús. Había intentado encontrar ayuda, pero nada había dado resultado. Entonces el Señor le dijo
que todo era posible para el que cree. La respuesta de aquel hombre fue profundamente humana. Creo, ayuda mi incredulidad. Ahí en Marcos capítulo 9, versículo 24. ¡Qué oración tan sincera! No intentó aparentar una fe que no tenía. No escondió sus dudas. No fingió seguridad. Simplemente abrió su corazón delante del Señor, y eso nos enseña algo muy importante. Dios no está buscando personas que aparenten ser fuertes. Él busca corazones sinceros. Quizás mientras escuchas esta reflexión, usted también podría hacer esa oración. Señor, creo, pero ayúdame en aquello que todavía me cuesta creer. Y estoy convencido de que esa oración agrada al Señor, porque nace de un corazón humilde. Ahora bien, surge una pregunta importante. Si la fe puede comenzar siendo tan pequeña, ¿cómo crece? Quizás esa es la pregunta de usted, ¿cómo es que crece? La respuesta también la encontramos en las Escrituras, y es en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Asimismo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Observe que la Biblia no dice que la fe crece únicamente por las emociones. Tampoco dice que aumenta solamente porque asistimos a una reunión o escuchamos un sermón o una prédica. La fe crece cuando la palabra de Dios comienza a llenar nuestro corazón. Cada vez que abrimos la Biblia, el Señor nos recuerda quién es Él, nos recuerda su fidelidad, nos recuerda sus promesas, nos recuerda que nunca abandona a los que esperan en Él. Por eso es tan importante dedicar tiempo cada día a leer y meditar en las Escrituras. Vivimos rodeados de voces. Las noticias hablan de crisis. Las redes sociales muchas veces alimentan el temor. Las personas expresan preocupación constantemente. Si alimentamos nuestro corazón únicamente con esas voces, el miedo terminará ocupando el lugar que le corresponde a la fe. Pero cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, algo comienza a cambiar. No significa que los problemas desaparezcan de inmediato. Significa que ahora los miramos desde otra perspectiva. Ya no contemplamos la grandeza del problema. Comenzamos a contemplar la grandeza de nuestro Dios. Y cuando descubrimos quién es verdaderamente el Señor, comprendemos que no existe circunstancia demasiado difícil para Él. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Cree en Dios? Cree también en mí. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 1. Esas palabras fueron pronunciadas en un momento muy difícil. Los discípulos estaban confundidos y llenos de temor porque Jesús les había anunciado que pronto partirían. Ellos no entendían lo que estaba ocurriendo, pero el Señor no les dio una explicación detallada de todo lo que sucedería. En cambio, les dio algo mucho más valioso, una razón para confiar. Y esa misma invitación sigue vigente para nosotros. Quizás hoy no comprendamos por qué Dios permite ciertas pruebas. Quizás no entendemos por qué una respuesta tarda tanto en llegar. Quizás hay preguntas que todavía no tienen respuesta. Pero aún en medio de esa incertidumbre, Cristo nos dice: no se turbe vuestro corazón. No porque todo sea fácil, no porque nunca habrá dificultades, sino porque Él sigue sentado en el trono. Él continúa teniendo el control. Y cuando nuestra pequeña fe descansa en las manos del Dios Todopoderoso, descubrimos que nunca hemos estado solos. Y cuando aprendemos a descansar en el Señor, comenzamos a descubrir algo maravilloso. Dios no solamente fortalece nuestra fe, también nos enseña a esperar. Vivimos en una sociedad que quiere respuestas inmediatas. Si algo tarda demasiado, pensamos que no va a suceder. Pero Dios trabaja con un calendario diferente al nuestro. Él nunca llega tarde, aunque muchas veces parezca que el silencio se prolonga más de lo que esperábamos. Uno de los ejemplos más extraordinarios es el de Abraham. La Biblia nos dice en Romanos 4, versículos 20 y 21, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Imagínese por un momento la situación de Abraham. Dios le había prometido un hijo, pero los años pasaban y esa promesa parecía cada vez más imposible. Humanamente no había esperanza. Sin embargo, Abraham decidió creer que la última palabra no la tendrían las circunstancias, sino Dios. Esa es la diferencia entre vivir por vista y vivir por fe. La vista dice, ya no hay solución. La fe responde, Dios todavía está obrando. La vista dice, es demasiado tarde. La fe responde, el Señor siempre llega en el momento perfecto. Tal vez usted lleva años orando por la conversión de un familiar. Quizás ha pedido al Señor que restaure su hogar, que abra una puerta de trabajo o que le conceda la salud que tanto necesita. No deje de confiar. Aunque hoy no vea la respuesta, Dios sigue escuchando cada oración. El profeta Isaías escribió unas palabras que han fortalecido millones de creyentes a lo largo de la historia. Y así dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto dice en Isaías 40, versículo 31. Observe que la promesa no dice que quienes esperan en Dios nunca enfrentarán dificultades. Lo que promete es que recibirán nuevas fuerzas para atravesarlas. Qué hermoso es saber que Dios sostiene a quienes confían en Él. Pero hay otro aspecto de la fe que muchas veces olvidamos. La verdadera fe siempre nos lleva a obedecer. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo marcha bien. Lo difícil es obedecer cuando todavía no entendemos lo que Él está haciendo. Pensemos en Noé. Dios le pidió construir un arca cuando nunca había visto un diluvio. Pensemos en Abraham. Dios le pidió salir de su tierra sin mostrarle primero el destino. Recordemos también al pueblo de Israel. Los sacerdotes tuvieron que poner sus pies en las aguas del río Jordán antes que el río abriera el camino. En todos estos casos, la obediencia vino antes del milagro. Y eso sigue ocurriendo hoy. Muchas veces esperamos que Dios nos muestre todo el camino antes de dar el primer paso. Sin embargo, el Señor suele pedirnos que caminemos confiando en Él. Cada acto de obediencia fortalece nuestra fe. Cada paso dado en confianza nos permite descubrir una vez más la fidelidad de Dios. Por eso el apóstol Santiago escribió, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso dice en Santiago capítulo 2, versículo 17. Esas palabras no significan que somos salvos por nuestras obras. La salvación es un regalo de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Lo que Santiago nos enseña es que una fe verdadera produce una vida transformada. Cuando Cristo gobierna nuestro corazón, aprendemos a perdonar, aprendemos a servir, aprendemos a amar incluso cuando no es fácil. Aprendemos a ser fieles aun cuando nadie nos observa. La fe deja de ser solamente una idea para convertirse en una manera de vivir. Y en ese caminar descubrimos otra verdad que trae mucha paz. No siempre entenderemos lo que Dios está haciendo. Habrá momentos en los que las preguntas serán más numerosas que las respuestas. Pero aún entonces podemos aferrarnos a esta maravillosa promesa de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero fíjese bien, la Biblia no dice que todas las cosas son buenas. Hay pruebas que duelen. Hay pérdidas que hacen llorar. Hay momentos que jamás habríamos escogido vivir. Pero Dios tiene el poder de tomar incluso aquello que parecía una derrota y transformarlo en una bendición para nuestra vida. Él sigue siendo el Dios que abre caminos donde parece no haber salida. El Dios que da esperanza cuando todo parece perdido.
el Dios que convierte el desierto en un lugar donde aprendemos a conocerlo más profundamente. Por eso, nunca debemos olvidar quién es nuestro Señor. Las circunstancias cambian, las personas cambian, nuestros sentimientos cambian, pero Dios permanece igual. El profeta Jeremías lo expresó con estas palabras llenas de esperanza, que dice así: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El profeta Jeremías lo expresó con estas palabras llenas de esperanza. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué descanso produce saber que la fidelidad de Dios no depende de nuestras emociones. Hay días en los que sentimos que apenas podemos seguir adelante, pero el Señor permanece fiel. Él no cambia, Él no abandona a sus hijos. Él sigue sosteniendo a quienes ponen su confianza en Él. Y antes de terminar esta reflexión, quiero recordar la verdad más importante de todas. Muchas personas buscan a Dios solamente por un milagro, una sanidad o una solución a sus problemas. Y ciertamente nuestro Dios sigue haciendo milagros. Pero el regalo más grande que Cristo vino a darnos no fue una vida sin dificultades, fue la vida eterna. Por eso Jesús declaró en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la mayor victoria de la fe. Nuestra esperanza no termina en esta vida. Nuestra confianza no depende únicamente de lo que ocurra aquí. Tenemos la certeza de que por medio de Jesucristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la promesa de una vida eterna junto a Él. Y esa esperanza sostiene al creyente incluso en los momentos más difíciles. Espero que escuche esta reflexión. Tal vez su fe le parece muy pequeña. Tal vez siente que ha luchado durante mucho tiempo. Quizás incluso ha pensado que Dios se olvidó de usted. Pero hoy la palabra del Señor nos recuerda que la victoria nunca ha dependido del tamaño de nuestra fe. Depende de la grandeza del Dios en quien hemos decidido confiar. Una pequeña fe en un Dios infinito puede sostener un corazón cansado. Puede devolver la esperanza al que piensa rendirse, puede traer paz en medio de la tormenta, puede transformar una familia, puede levantar al que ha caído y puede conducirnos paso a paso hasta cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por eso, no espere tener una fe perfecta para acercarse al Señor. Acérquese con la fe que tiene hoy. Entréguele sus dudas, entréguele sus cargas, entréguele sus temores. Él sabrá fortalecer aquello que hoy parece débil. Permítame terminar con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos recuerda que la fe no depende de nuestra capacidad, sino de tu inmenso poder. Hoy ponemos delante de ti nuestras preocupaciones, nuestros temores y nuestras cargas. Si nuestra fe es pequeña, fortalécela. Si estamos cansados, renueva nuestras fuerzas. Si hemos perdido la esperanza, recuérdanos que tú permaneces fiel y que nunca abandonas a quien confían en ti. Ayúdanos a caminar cada día por fe y no por vista. Enséñanos a permanecer en tu palabra, a obedecer con alegría y a esperar con paciencia el cumplimiento de tus promesas. Que nuestra vida refleje la confianza que tenemos en Cristo y que otros puedan conocerte al ver tu obra en nosotros.
Gracias por la salvación que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo y por la esperanza de la vida eterna. A ti sea la gloria, toda la honra y toda la esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga abundantemente, que fortalezca su fe, llene su corazón de paz y le recuerde cada día que cuando una pequeña fe descansa en un Dios grande, no hay situación imposible para Él. Hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Se despide su amigo Fabio Cruz. Muchas bendiciones.